Bienvenidos a una nueva historia inspiradora. En el video de hoy les queremos compartir una historia muy especial. Ellos son Franco y Olga, un argentino y una rusa que se conocieron en el camino. En el medio adoptaron a subcomandante Marcos, su gato, y ya llevan viajando más de 10 años y llevan 3 continentes. Así que no te pierdas la historia de Rutas Salvajes. Somos Franco de Argentina y Olga de Rusia. Viajamos en un proyecto de viaje que se llama Rutas Salvajes. Vamos junto a nuestro compañero, el subcomandante Marcos, que es un gato mexicano, y a bordo de Clarita, que es esta Volkswagen Combi del año 85. Pueden seguir nuestras aventuras en nuestro Instagram, que es @rutas.salvajes. Franco comenzó solo en 2012 y nos conocimos al fin de 2014 en Paraguay, donde yo vine a hacer un trabajo y unos amigos también viajeros nos presentaron. Y desde ahí entonces viajamos juntos a bordo de Clarita. Inicialmente el objetivo era unir Argentina con Alaska. Después en el camino las cosas se fueron dando de manera tal que apareció una rusa, apareció un gato mexicano, y redoblamos la apuesta, nos animamos a cruzar el charco. Estuvimos en Europa, estuvimos en el norte de Asia, en Medio Oriente y en África, que fue donde nos atrapó la pandemia. Así que el objetivo había sido más que nada poder hacer un cambio de estilo de vida que yo tenía en Buenos Aires, donde trabajaba y estudiaba, y necesitaba salir a ver qué otras cosas habían en el mundo, y podría decir, después de 10 años, pese a no haber terminado de viajar, que el objetivo está cumplido. Es difícil tener tiempo definido del viaje porque a manera que viajamos y vamos a lugares nuevos surgen cosas increíbles, lugares que nos recomienden a visitar, entonces siempre se extiende. A medida que vamos viajando, en vez de decir y pensar en todo lo que hemos recorrido, siempre estamos viendo qué es lo que nos quedó por conocer. Así que es una linda excusa para mantenernos en movimiento y sentimos que siempre quedan lugares nuevos por conocer y por viajar. Bueno, comencé viajando yo solo en 2012, nos conocimos en 2015 con Olguita y desde entonces llevamos recorridos ya más de 9 años, casi 10, y creo que tenemos todavía un poco de pilas para lo que viene. Bueno, en principio hicimos de Argentina a Alaska, eso nos llevó aproximadamente 5 años. Luego, aprovechando que se venía el Mundial de Rusia y que era hora de conocer a los suegros, cruzamos la camioneta a Europa, estuvimos en Rusia para el Mundial de 2018, ahí hicimos el norte de Asia, en Siberia, en Mongolia, y luego bajamos a través de los países del Cáucaso, que son Azerbaiyán, Armenia y Georgia, a Medio Oriente. Volvimos a ingresar a Europa del Este, esta vez por la ex Yugoslavia, e ingresamos a África, donde estuvimos aproximadamente un poco menos de 2 años, diría, hasta que nos agarró la pandemia. Antes de viajar yo trabajaba como periodista en Moscú, en la capital de Rusia, en un periódico en inglés. En 2012 gané una beca para estudiar en Estados Unidos, para hacer la maestría, entonces puse mi vida en 2 maletas, agarré el avión y me vine a Estados Unidos, donde comenzó mi nueva vida y mi viaje. Y por mi lado, bueno, yo estaba en Buenos Aires trabajando en el microcentro de 9 a 6 y de 7 a 11 iba a la facu, estudié la carrera de marketing, que si bien al final ya me corría un poco la ansiedad de viaje, me propuse terminarla para irme justamente con ese objetivo completado. Lo que más me gusta de esta vida sobre ruedas es que cada día te trae algo diferente, algo increíble. Hoy nos despertamos en la mañana sin saber dónde vamos a dormir, y mientras van los kilómetros y los países, cada día te trae algo interesante, nuevas amistades, nuevas comidas para probar, paisajes increíbles, y ese constante movimiento y descubrimiento me encanta. Bueno, a ver, quizás lo que más extraña de nuestra vida anterior, por supuesto, el contacto diario con la familia, con los amigos. Pero también hay una cuestión de lujitos que uno siempre tuvo y nunca supo que realmente eran lujos, como lo es una ducha caliente,
un inodoro, en mi caso poder cocinar parado. Son un montón de cosas pequeñas que uno tiene en su vida diaria, pero que no se da cuenta que es un lujo hasta que no las tiene. Así que también viajar tal vez nos ayuda a valorar esos pequeños lujos y podría decir, más allá de obviamente la familia, los amigos, ir a la cancha, ir a ver a Vélez, se extraña la ducha caliente, el inodoro, el poder tener una heladera también, pero bueno, de alguna manera nos la ingeniamos y lo disfrutamos igual. El mayor aprendizaje viajando, bueno, es una pregunta creo que personal, la tendríamos que responder los dos. En mi caso creo que viajar me dio la confianza, ¿no?, de poder resolver las cuestiones a medida que van sucediendo. Quizás en la vida de viaje es más difícil planear y pareciera que uno en la rutina tiene todo de alguna manera bajo control y cuando sale de viaje se te viene el mundo encima, por así decirlo, entre que tenés que resolver la parte mecánica de la camioneta, resolver la parte económica. Nosotros vivimos de lo que vamos haciendo a medida del viaje, no tenemos ningún apoyo económico de afuera. También a no juzgar, ¿no?, bajar ese dedo que señala y abrirse uno y permitir que la gente también te conozca y vos conocer a la gente tal cual como es. Y creo que si bien son muchos puntos en donde uno aprende viajando, si me tengo que quedar con uno, creo que sería con el de no juzgar. Para mí yo creo que el mayor aprendizaje fue que la gente son increíbles. Nos hemos cruzado con personas que nos han ayudado durante el viaje en todos los países, en todos los continentes, hasta en los países donde vinimos e ingresamos con mucho miedo por todo lo que hemos leído en los medios, como Irak, y nos han recibido bárbaro. Y nos tocó conocer gente tan buena que, o sea, me llevo esto, y me llevo ese aprendizaje que la mayoría de la gente en el mundo son muy buenos y llevan amor adentro. Amén. Tal cual. Bueno, tal vez la mayor ventaja que te pueda dar viajar en combi, yo diría que va relacionada a la comunidad, a la gente que hay detrás. Es un auto, pese a que es un auto simpático, es un auto que tiene muchos clubes de fanáticos alrededor de todo el mundo. En principio pensé que iba a ser solo América, pero después hemos encontrado clubes de Volkswagen hasta, bueno, en Rusia, en Georgia, en Armenia. Y esa comunidad está siempre a disposición de uno, a disposición de lo que se necesite. Nosotros también hemos aprendido eso, a ser muy solidario, no solo con los de combi, sino con todos los viajeros y con todos los que uno puede. Pero es lindo saber que andando en combi vas contando con clubes que te pueden sugerir dónde comprar repuesto, a qué taller ir, incluso que pese a no tener ningún problema te puedan recibir y prestar una ducha. Hay una muy linda comunidad y creo que esa es la mayor ventaja que te da en particular viajar en esta combi. Yo creo que hablando de viajar en auto en general, la ventaja es que llevas tu casa siempre con vos, tenés para cocinar, si llueve tenés techo. Por el otro lado, hablando de las desventajas de viajar en un auto, es que la gasolina cuesta muy caro y creo que es nuestro gasto mayor, de hecho. Otra desventaja es que siempre tenés que estar pendiente del auto, que le rompe una cosa, se pincha una rueda, tenés que llevar repuestos, tenés que tener por lo menos un menor conocimiento de la mecánica para poder arreglar cosas más fáciles. Lo que Franco he hecho bastante en el viaje y se convirtió en un mecánico. Sí, vale decir que no hay que ser mecánico para salir en uno de estos autos o en un auto viejo. Yo particularmente no sabía nada de mecánica y eso es lo que te da el viaje también, la posibilidad de ir aprendiendo, de ir adquiriendo conocimiento, de compartir también con mecánicos que quizás en mi vida rutinaria anterior no lo hacía. Así que lo importante es saber que todo se aprende. Y al final creo que estamos bastante satisfechos con la vida que hemos llevado adelante de esta combi. Bueno, lo voy a hacer corta. Cuando conocí a Franco y a Clarita esta combi, me enamoré. Y cuando subí a ese auto no quería más bajar, así que de ahí entonces... No, ya está, se enamoró. Quedó ahí. Y sí, es la verdad.
Bueno, hablando de mascotas, acá apareció su comandante Marcos. Es mexicano, lo adoptamos en un taller donde estábamos reparando nuestro motor. Lo trajo el dueño para que case ratones, pero era así chiquitito, más chico que un ratón. Y bueno, sumó y nunca bajó de la combi. Es lindo viajar con una mascota porque, no sé, te llena de amor. Es increíble cuando nos dormimos en la noche y viene su comandante, entra a la bolsa de dormir, empieza a ronronear. La verdad que es una sensación increíble. También tiene sus contras. Ya no podemos hacer caminatas largas de varios días porque no teníamos con quién dejarlo. O sea, te complica un poco la logística, pero yo creo que no lo cambiaría por nada. Bueno, no tenemos en particular un país que nos haya sorprendido más que otros. Tal vez eso dependa mucho de la expectativa y de la situación que vive uno, pero nos han tocado vivir muchas situaciones diferentes a lo largo de todo este viaje. Creo que una parte del viaje que nos sorprendió en sí fue la llegada a África, por cómo se dio, que nunca la tuvimos planeada ni pensada. Ni siquiera decidimos un mes antes ir a África, sino que todo se dio de manera muy rápida y después encima nos tocó pasarla en pandemia. Así que podría decir que el continente africano fue una de las cosas que nos sorprendió, pero en parte por cómo veníamos nosotros, pero también porque llegó muy rápido y porque nos tocó vivir la pandemia, algo que por supuesto como a todo el mundo creo que nos llegó de la nada. Y después tener que resolver nuestra cuestión económica dentro de África, un país que es un continente que tiene una cultura completamente diferente, ha hecho que eso haya sido una experiencia particular, pero creo que la parte de sorprender y sorpresa nos la llevamos en todos los países que fuimos. Yo creo que para mí un país que yo nombraría como el más sorprendente fue capaz Mauritania. Es un país de África donde mezclan la cultura árabe del norte y la cultura negra de más parte del sur, y es algo que no se compara con nada. O sea, todos los días ahí era algo nuevo y es difícil de explicar porque no es parecido a ningún otro país donde hemos estado. Es un país, es la República Islámica, entonces las reglas son bastante estrictas. Por ejemplo, un hombre no se puede sentar al lado de una mujer en el transporte público, y tienen que bajarse todos, reacomodar para que los hombres se sienten con los hombres, las mujeres con las mujeres. Y también es un país desértico donde no hay agua, no hay mucha verdura, el clima es muy áspero y eso fue para mí una gran sorpresa. Bueno, yo creo que nuestra experiencia en África fue de menor a mayor. Es un continente tan particular que creo que hasta el día de hoy, que ya llevamos casi 6 meses o 8 meses desde que nos fuimos, no le pudimos dar un cierre total, pero llegamos sin saber qué esperar y finalmente nos dimos hasta el lujo, por así decirlo, en tiempos de pandemia, de abrir nuestra propia casa de empanadas. Al principio comenzó la cuarentena, los primeros 2 meses nos vinieron bien para relajar, pero después económicamente nos estábamos ahogando. Y eso de alguna manera nos obligó a movernos. Abrimos esta casa de empanadas, la cual la llamamos Aconcagua, que era la primera casa de empanadas de Costa de Marfil. No podíamos atender el teléfono, solamente tomábamos los pedidos por WhatsApp porque no hablábamos el idioma, entonces lo hacíamos a través del traductor de Google. Y con eso fuimos saliendo adelante y después, bueno, fuiste vos, Olguita, la que sacó el equipo adelante con los documentales. Sí, yo lo defino nuestra experiencia en África como un amor y odio, porque lo pasamos muy duro con el clima, con no hablar el idioma, con tener que pelear los precios, porque por ser blanco te encajan en una sociedad donde vos como viajero no perteneces, la sociedad alta de los diplomáticos, de los funcionarios de las compañías internacionales grandes como Nestlé, que viven en unas vilas y tienen 10 personas trabajando en sus casas. Y eso fue difícil, también nos agarró malaria, nos agarró el COVID, pero por el otro lado, yo saqué muchos laburos de documentales, hice programas para CNN, para BBC, y a través de esos trabajos conocimos una gente increíble, los jóvenes africanos que con sus proyectos, con sus trabajos, llevan a sus comunidades y su país adelante. Entonces eso nos dio una
una inspiración, y creo que volvimos de África más llenos de amor que de odio. Sí, tal cual. Creo, hemos visto en África mucha miseria humana. Cuando digo miseria no me refiero a pobreza, sino cómo funciona la pobreza dentro de un sistema global. Mucha explotación, pero detrás de esa miseria, como dice Olga, vimos una juventud que quiere y que lucha por el cambio, a pasos pequeños en algunos momentos, a pasos grandes por otros, siempre a medida de lo que el sistema mismo se los permita. Y eso de alguna manera nos hizo volver con un poco de optimismo, pese a que, como decía anteriormente, fue tan grande y tan diversa nuestra experiencia en África que es como que todavía no le pudimos terminar de dar el cierre, y ojalá, nos tuvimos que volver por pandemia, pero ojalá el día de mañana podamos volver. En el viaje nos tocó trabajar de muchas cosas. Al principio Franco empezó trabajando de dependencia, pero se dio cuenta que en Latinoamérica era muy difícil, o sea, trabajar 4 meses para viajar capaz 2 semanas. Y en Paraguay convirtió Clarita en un food truck y empezamos a hacer eventos y vender lomitos al Fernet. Y eso fue lo que nos ayudó bastante en toda América y Estados Unidos, Alaska. Después también hemos hecho trabajos de temporada como la recolección de cerezas, Franco vendió pinos de Navidad. Y yo por mi parte, como soy periodista y me dedico a trabajos audiovisuales, he hecho varios documentales, programas de televisión para medios internacionales, lo que también nos ayudó muchísimo, más que nada en África, donde nos quedamos varados como 1 año y medio. Bueno, en mi caso en particular, yo no soy de los viajeros que fue detrás de un sueño, siempre lo digo. Yo necesitaba hacer un cambio de estilo de vida, y ese cambio se me ocurrió, o quizás la única manera o la mejor manera de hacerlo era viajando, y por supuesto que tenía muchísimos miedos, pero al fin de cuentas me fui dando cuenta que esos miedos eran propios, eran míos, siempre yo me llamé el productor del miedo, porque no había algo que me lo estaba imponiendo, sino que lo estaba generando yo. Así que a aquellos que tienen ganas de ir tras un sueño, o que tienen un sueño y no saben cómo ir tras de él, yo les diría que es mejor arrepentirse de lo que uno hace que de lo que uno deja pendiente. Así que entiendo que no es fácil, que hay que tener un poquito de coraje, pero siempre hay recompensa. Así que lo digo yo, que pasé por muchísimos miedos, que me llevó muchísimo acostumbrarme incluso a este estilo de vida. No me fue fácil cuando comencé. Siempre los miedos, incluso en los primeros meses de viaje, me llevaron a pensar, tal vez me equivoqué y tenga que volver para atrás. Pero como digo siempre, al final hay recompensa. Es hermoso haber podido escuchar la historia de Olga y de Franco con todas las anécdotas y experiencias que han vivido a lo largo de estos años. Y ahora vamos a conocer a Clarita, que no solamente es su casa, sino que también es el food truck de Rutas Salvajes. Bueno, acá abrimos el food truck. Este ha sido nuestro trabajo durante muchísimos años, donde hemos hecho y preparado los lomitos al Fernet. Acá arriba lo que tenemos es la plancha que usamos para cocinar, que no es la misma que usamos como cocina cuando cocinamos para nosotros. Y ya de este lado todas cuestiones de camping. Tenemos un tanque de nafta extra, porque por supuesto que el de la combi no marca bien, una rueda de auxilio, y básicamente este sería el food truck de Rutas Salvajes. Bueno, en este caso guardamos el espacio del medio para poder abrir el techo. Aprovechamos para poner un panel solar de 100 watts que es blando, es flexible, entonces eso nos sirve para poder pegarlo bien en el techo de la combi, que es curvo. Y ese panel, por supuesto, bueno, digamos, chupa la energía, y de este lado dentro, a ver si se llega a ver bien, tenemos el regulador de voltaje, que es el que te indica la carga, qué carga está teniendo y si está funcionando o no. En este caso tiene 13 volts, que es lo ideal, digamos. Y por este lado, de este lado acá lo tenemos, el inversor que nos transforma esos 12 volts en 220 o 110 según como queramos.
Y esto creo que es donde pasamos la mayor parte de nuestro viaje acá adelante. Hemos transformado de este frente de combi y hemos hecho prácticamente un santuario viajero y de recuerdos. Al igual que las patentes, todo lo que se ve acá tiene una historia, tiene una persona, un amigo, una amiga, alguien que hemos conocido, una historia, una anécdota, a veces linda, a veces no tan linda, pero bueno, hay de todo. No vamos a ir agarrando una por una. Bueno, y por último, el corazón de Clarita. Muchos nos preguntan si andamos con motor original. Sí, es el 1600 Boxer de Volkswagen, refrigerado por aire, por supuesto. En nuestro caso, la única modificación que le hicimos fue ponerle un distribuidor electrónico, que la verdad es que me costó al principio, nos costó decidir, pero creo que hemos hecho una buena elección porque no nos ha dado ningún problema en más de 5 años de viaje, no sé ya cuántos países o kilómetros tiene. Y después no mucho más, andamos con un carburador de 30, la bomba de nafta es la original del vehículo, por supuesto ajustamos la bobina correspondiente para el distribuidor electrónico, el alternador es el original, el filtro de aire es el original, y lo que sí conseguimos en un momento del viaje, que no son baratas, es una de estas baterías de gel que realmente no nos ha dado ningún tipo de problema en ya, no sé, 6 años. La conseguimos en Estados Unidos, luego de eso fuimos a Europa, Asia, Medio Oriente, África y nunca tuvimos ningún problema con la batería. El aceite que le ponemos es el 1540 y se la viene aguantando bien. Así que para aquellos que preguntan si vale la pena o no cambiarle el motor, nosotros por experiencia, mejor el original. A los salvajes del otro lado que se quieran sumar a nuestro proyecto vía redes, nuestro Instagram es rutas.salvajes. Llevamos 10 años y la verdad que venimos con ganas de seguir trotando un poco más. Hay un mundo muy grande, todavía nos quedan muchas cosas por descubrir, así que bienvenidos a todos aquellos salvajes que quieran continuar las rutas salvajes con nosotros. Como siempre decimos, con esta sección de historias inspiradoras queremos mostrarles diferentes maneras de viajar, diferentes historias de vidas, diferentes maneras de financiarse. Y cada una de las personas que pasan por este espacio nos demuestran que eso es posible. Así que deseamos que les haya gustado conocer la historia de Olga, Franco, subcomandante Marcos y Clarita. Para quienes quieran acompañarnos a los chicos en sus redes, los pueden encontrar como Rutas Salvajes. Y para vos que estás del otro lado viendo este video, deseamos que te animes a cumplir tus sueños. Nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el mundo y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Te leemos en los comentarios.